Bueno, jóvenes, vamos a ver en este video lo que es el caso número 5, ¿verdad? Ya habíamos visto los 4 anteriores, espero que lo estén practicando para no tener complicaciones en la comprensión. El numeral 5 dice específicamente que cuando una persona que venía trabajando como comerciante individual decide transformar su empresa en una sociedad anónima, ¿verdad? Y aquí nos aparece el enunciado. Para ello, pues yo ya lo coloqué aquí en el archivo Excel que estamos manejando, ¿verdad? Que estamos utilizando para poder darle solución al mismo. Tenemos de comprender algo importante de cuando dice acá que una persona que venía trabajando como comerciante individual decide transformar su empresa en una sociedad anónima. ¿Sí? Resumen que en este caso pues ya tenía una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, como tenía ya una empresa, del cual posiblemente por X razón, porque necesita más capital, necesita aumentar su capital, porque él ya no da abasto, ¿verdad? Y no tiene suficiente dinero para poder aumentar su capital. Entonces decide poder transformar. Si estamos aquí, quizás no vamos en un sentido de ver las transformaciones de esta sociedad anónima, pero debemos de comprender de forma general, ¿verdad? O sea, no hay mayor complicación aquí. Simplemente que de una empresa que era individual, cuando es individual es porque la persona era el único dueño, ¿verdad? Ahora lo va a transformar en una sociedad anónima. ¿Qué quiere decir? Que ahora pues ya no va a ser un solo dueño, sino que ahora va a ser una sociedad el dueño de la empresa. Veamos qué es lo que nos dice el ejemplo. Menciona, imaginemos que el señor Lorenzo, casado con su suegra, quien venía trabajando como comerciante individual en su negocio de ferretería denominada La Pala, el 1 de mayo del presente año, decide transformar su empresa en sociedad anónima, para lo cual juntamente con otras personas interesadas en el negocio obtuvieron autorización para un capital de 800,000 quetzales. Y estos 800,000 dice que está integrado por 4,000 acciones ordinarias de 200 quetzales cada una, de las cuales el señor casado suscribe y paga con el capital de su empresa 2,850 acciones. De las acciones restantes fueron suscritas 900 y de estas fueron pagadas 700 en efectivo. Este dinero se depositó inmediatamente en el banco, el nombre del negocio, Cerra Ferretería La Pioche y la denominación social, distribuidora Ferretera S.A. El señor Casado presenta su balance de situación general al último día del mes pasado, en la siguiente forma. Aquí pues nos menciona, nos daba a conocer el balance, ¿verdad? Seamos eso, ustedes ya lo tienen en el enunciado que yo les he mandado, en el archivo que yo les he mandado. Nos da el balance que presenta el señor, ¿sí? Entonces debemos de comprender esta parte para poder realizar las partidas correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tratar de ir paso a paso para poder comprender cómo se realiza. Vean pues, el primer paso es de determinar la solución. Vean, aquí yo coloqué solución a 3 partidas. Se puede, tal vez por este tipo de casos, incluso tal vez uno lo podría resolver a 4 partidas, ¿verdad? Para ir paso a paso. Pero independientemente, ya sea de una u otra manera, el resultado no cambia, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, voy a tratar la manera de ir paso a paso para que podamos comprender cada detalle que explico, ¿sí? Entonces, veamos. El primer paso siempre es la determinación del capital autorizado, del cual nos dice que son 4,000 acciones ordinarias, ¿verdad? Aquí nos decía 4,000 acciones ordinarias a 200 quetzales cada una. Multiplicando pues 4,000 por los 200 quetzales serían 800,000 quetzales, ¿sí? Colocamos entonces acá la partida correspondiente, ¿sí? Y siempre iniciamos, verá cómo estamos emitiendo las acciones. Cargamos acciones por suscribir, ¿sí?
Como les digo, son acciones por suscribir o también hay sinónimos de acciones no emitidas, ¿verdad? Entonces como les menciono, son sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces no nos sorprenda ver algún otro texto que diga otra forma o quizás alguien haya utilizado otro tipo de cuenta que sea sinónimo. Al final es lo mismo. Y abonamos el capital autorizado. Estamos generando el capital autorizado con el valor de 800.000 quetzales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los 800.000 quetzales como capital autorizado. Aquí siempre tenemos la partida correspondiente. Cerramos, ¿verdad? Siempre identificar la explicación correspondiente al mismo. Como les digo, siempre el objetivo es de avanzar. Nos dice que son 4.000 acciones ordinarias, ¿verdad? ¿Sí? De 200 quetzales cada una. De la sociedad, ¿cómo se llama la sociedad? Dice aquí, encontramos el nombre del negocio, Cerra Ferretería La Piocha, y la denominación social, Distribuidora Ferretera S.A., ¿verdad? Entonces colocamos acá, de la sociedad, Distribuidora Ferretera S.A., Sociedad Anónima, ¿verdad? Bien. Esto ya lo hemos hecho al momento, ¿verdad? O si ya vamos en el caso número 5, o sea que ya lo voy repitiendo 5 veces. Y aparte los anteriores que lo hemos solucionado, ¿verdad? Si ustedes se recordarán, hemos solucionado a 2 partidas y a una sola partida, ¿verdad? Entonces el objetivo es ese, que en la primera partida siempre se generan las acciones y el capital autorizado correspondiente. Bien. Lo segundo, generamos la suscripción, ¿verdad? Veamos cuántas acciones se suscriben. Dice, vean, pues aquí pongamos atención a lo siguiente. De las cuales el señor Casado, ¿verdad? Seamos el señor quien está convirtiendo su negocio a una sociedad anónima, dice, suscribe y paga con el capital de su empresa 2.850 acciones. Ok. Si quieren, vamos a separar en 2 partes, ¿de acuerdo? Para que no tengamos complicaciones. Aquí son acciones y aquí el valor, ¿verdad? Valor de cada uno. ¿Sí? Entonces vean, pues aquí voy a colocar señor Casado. ¿Sí? Este señor es el que pues está su negocio, ¿verdad? Lo está convirtiendo, entonces de su capital está suscribiendo y pagando 2.850 acciones. Ok, 2.850 acciones, ¿verdad? Recordemos que son 200 quetzales cada uno y la multiplicación correspondiente. Entonces vean, pongamos atención a lo siguiente. ¿Sí? Este señor, quien está convirtiendo su empresa a una sociedad anónima, está suscribiendo y pagando de una vez 2.850. Aquí obviamente solamente nos interesa la suscripción, ¿verdad? Entonces por eso no añadimos mayor cosa, sino simplemente la suscripción de 2.850 acciones. Después vamos a verificar el pago. En total, lo que este señor tendría que pagar serían 570.000 quetzales. Y si vemos su balance, acá vean, su capital cubre los 570.000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ese es el valor, por eso es que dice que suscribe y paga con todos sus bienes de la empresa. 570.000 quetzales, ¿sí? Bien. Y después nos menciona que de las acciones restantes, sabemos como son 4.000 y el señor solo está suscribiendo 2.850, sabemos que hay más todavía. Ah, ok.
Entonces dice, de las acciones restantes fueron suscritas 900. ¿Sí? Acá está, miren, 900 acciones. Y de esas fueron pagadas 700. Ok, el pago todavía no nos interesa aquí. Vamos a colocar aquí otros socios. Mejor accionistas, ¿verdad? Otros accionistas. Dice que suscribieron 900. ¿Sí? Entonces, son 900 por 200, 180.000. ¿Sí? Por lo cual, si identificamos acá las sumatorias de cuántas acciones son, vean pues, la suma total, solo para identificar, ¿de acuerdo? Entonces vean, en número de acciones son 3.750 acciones que se suscribieron, ¿de acuerdo? Este es el número de acciones. Y el total en efectivo, 750.000. ¿Sí? Entonces, estos son lo que nos interesa, ¿verdad? 750.000. Vamos a realizar la partida correspondiente. Esta sería la partida número 2. Y a la misma fecha, ¿verdad? El 1 de mayo. Bien. Como se están suscribiendo, cargamos suscriptores de acciones. ¿Qué abonamos? La disminución de las acciones que aún no han sido suscritas, que sería acciones por suscribir. ¿Verdad? Cargamos suscriptores de acciones, acciones por suscribir. ¿Con qué valor? Con los 750.000 quetzales. ¿Sí? El valor de las acciones que se están suscribiendo. ¿De acuerdo? Entonces podemos colocar la explicación rápidamente. Son ¿cuántas acciones? 3.750, ¿verdad? 3.750 acciones. ¿Cuál es el valor de cada uno? Les dice que son 200 quetzales de la sociedad. Colocamos aquí registro de la suscripción de 3.750 acciones por 200 quetzales cada una de la sociedad distribuidora carretera sociedad anónima, ¿verdad? Colocamos según escritura de constitución. Incluso aquí también podemos colocar según la escritura de constitución. Muy bien. Obviamente la explicación correspondiente al mismo. Pero me ha dado a entender, ¿verdad? Cargamos suscriptores de acciones, acciones por suscribir con el valor de las acciones que se están suscribiendo, que serían 750.000 quetzales. Bien. Y aquí vamos a identificar el pago. Aquí de igual manera debemos de colocar atención, ¿verdad? A la forma más que todo de que se está pagando. ¿Sí? Pago. Bien. Ahora nos menciona, o en este caso recordemos que el señor casado, ¿verdad? Te suscribieron una parte. Entonces quiero que veamos aquí lo siguiente. Aquí tal vez voy a colocar acciones, valor de cada uno. Como les digo, la intención es poder identificar o clasificar de manera, ¿cómo podemos decir? De manera explícita, ¿verdad? Hacemos mi propósito es que comprendamos cómo se da cada uno. Bien, vean pues. Voy a separar lo que pagó el señor casado. ¿Sí? Ser una forma que nos ayude a identificar el mismo, ¿sí? El señor casado dice
que suscribió, recordemos que había suscrito 2.850 acciones, ¿verdad? A 200 quetzales cada uno. Y nos decía que también pagó ese mismo monto. Ustedes se recordarán que nos menciona aquí que suscribe y paga con el capital de su empresa 2.850 acciones. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, si lo vemos ¿cómo podríamos decir? De una forma de cómo lo va a pagar, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ver de la siguiente manera para identificar cómo lo realizamos. Vamos a identificar de igual manera solo para que logremos comprender, ¿sí? Como les digo, mi intención es que vayamos en orden. Entonces vean pues, así rápidamente, otros accionistas. Aquí el pago, ¿sí? Pagó aquí 2.850, 200 quetzales, 570.000. Bien, otros accionistas habían suscrito 900, pero de esas 900 dice aquí, y de estas fueron pagadas 700 en efectivo, ¿de acuerdo? Entonces acá pagaron 700 acciones, por lógica 200, y sería un monto total de 140.000 quetzales. ¿Sí? Ahorita voy a explicar lo que me interesa. Suma total. Bueno, vean pues. El total de acciones pagadas son 3.550. ¿Sí? Para que vayamos en orden, así no tenemos complicaciones. Se suscribieron 3.750, pero solo se pagaron 3.550. Obviamente el socio casado pues sí suscribió y pagó todo, ¿verdad? Perdón, sí pagó todo lo que suscribió, ¿verdad? Pero los otros accionistas de lo que suscribieron, que fueron 900, solo pagaron 700, ¿sí? Ahora voy a colocar acá una descripción, forma de pago. Aquí sí quiero que pongamos atención a lo siguiente. Vean pues. Forma de pago. Ok. Voy a colocar aquí señor casado, ¿sí? Y aquí coloco otros accionistas. Ahorita lo vamos a ordenar de esta manera para que podamos... Vean pues, hoy sí. La forma de pago, ¿cómo se pagó? Entonces aquí el señor casado pues va a identificar cómo lo está pagando y recordemos que dice que el señor casado lo está pagando con el saldo de su empresa, ¿sí? Vamos a identificar cuál es el saldo de su empresa, ¿de acuerdo? Veamos pues. Identificamos acá el balance que está presentando el socio, ¿verdad? El socio casado, del cual este era el saldo de su empresa. Recordemos que esta empresa, ¿verdad? Seamos los saldos de esta empresa, la empresa individual que tenía este señor, lo está convirtiendo en una sociedad anónima. O sea que de los saldos que tiene de su empresa, lo va a trasladar a la nueva sociedad anónima, ¿sí? Entonces veamos. Para cubrir con el monto que suscribió, que son 570.000, que representa 2.850 acciones, va a pagar con el capital de esa empresa. Vean, pues un detalle muy importante es lo siguiente. Lo que va a entregar a la nueva sociedad son los bienes, ¿sí? Todos estos bienes que aparece en su balance. No nos perdamos, como les decía, cuando dice capital, que son 570.000, es todo esto, ¿sí? Todo esto lo que tiene este señor. Si nos damos cuenta, pues no tiene pasivos, pero hacemos en el balance no nos aparece pasivos, porque en este caso pues no tiene pasivos, pero más adelante pues vamos a ver un ejemplo de cuando haya pasivos. Pero en fin, aquí el capital son 570.000 y su total de activos son 570.000, ¿verdad? Entonces estos son los bienes que va a entregar, ¿de acuerdo? Entonces veamos aquí rápidamente. Nos dice, vamos a ir paso a paso. El señor casado dice que tiene vehículos. ¿Sí? Vamos a colocar de una vez, vamos al mobiliario y equipo de computación. Vamos a colocar de una vez la cuenta. Mobiliario y equipo, ¿verdad?
se me fue. Neto. Tenemos equipo de computación. Colocar cantidades, dice, aquí son 200.000. Son 50 y 40. 40.000. Tenemos también mercaderías. Valor 100.000. Tenemos deudores comerciales. También teníamos deudores no comerciales. Sería 60 y 25. 60.000. 25.000. Tenemos caja y también bancos. Caja tenemos 5.000 y bancos 90.000. Muy bien. Entonces, estos son los bienes que está entregando el señor Casado, ¿sí? Por eso coloqué aquí. Lo que está entregando son todos estos activos y los bienes. Los otros accionistas, ¿cómo están pagando? Solo para identificar, aquí ya terminamos, ¿verdad? Vean, ya repartimos vehículos y demás. Capital, esto no, ¿verdad? Decíamos, obviamente el capital está representado con todos los activos, ¿de acuerdo? Y después aquí no tenemos que colocar nada que sería capital, para nada. Decíamos, el capital es todo esto, ¿sí? Bien. Y dice que los otros accionistas fueron suscritas 900 y de estas fueron pagadas 700 acciones. Y dice que fue en efectivo y este dinero se depositó inmediatamente en el banco. Ah, ok. Entonces vean, son 700 acciones que pagaron, son 140.000 y que dice que fueron en efectivo, pero que inmediatamente se pagó o se depositó en el banco. Entonces acá los otros accionistas solamente dieron 140.000 con el depósito, ¿verdad? Si vemos el total de cada cuenta, ¿sí? Que aquí identificamos el total de cada cuenta. ¿Verdad? Entonces acá, identificando el valor, si sumamos, nos da a ver, tenemos aquí los 570.000. Que hay un valor. Aquí me confundí con este valor. Aquí son 25.000. Por eso me estaba dando de más. Ahí estamos. ¿Sí? 710.000 quetzales, ¿sí? Aquí había colocado 150.000, pero son 25.000. ¿De acuerdo? Bien. Si se dan cuenta, tenemos la suma total que pagaron 710.000 y aquí está ya la forma de pago, 710.000, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a colocar o realizar la partida correspondiente, la partida número 3, ¿de acuerdo? Y vamos a identificar el pago, ¿de acuerdo? Veamos aquí, solo quiero identificar. Vamos a cargar entonces las cuentas correspondientes, ¿sí? Si gustan. Aquí para no perder tanto tiempo. Estas son las cuentas que se está recibiendo, que se está generando, ¿sí? Y por consiguiente, también el valor de cada una de las cuentas. Y aquí son 230.000 quetzales. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está recibiendo la empresa, vehículos, mobiliario y demás, o sea, la nueva sociedad, ¿verdad? Y abonamos. ¿Qué abonamos? Espero que ya tengamos en cuenta. Vamos a abonar, por consiguiente, la cuenta, acá está, suscriptores de acciones, ¿verdad? Para disminuir esa cuenta. Entonces, venimos acá y colocamos suscriptores
de acciones. ¿Con qué valor? Con los 710,000 quetzales, ¿verdad? Porque ese es el valor del pago de las acciones que están realizando. Sumamos acá 710,000. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No hay nada complicado. Simplemente estamos identificando el valor. Entonces colocamos aquí el registro del pago de ¿cuántas acciones? Son 3.550. 3.550 acciones por 200 quetzales cada uno. Registro del pago, 3.550 acciones por 200 quetzales cada uno. Cada uno, colocamos aquí el señor Casado paga con su capital de su empresa. Después vamos a cambiar un dato ahí, capital de su empresa. Y los otros accionistas en efectivo que inmediatamente se depositó en el banco de la empresa. ¿Sí? Ahí estamos. La pequeña explicación, ¿verdad? Colocamos registro del pago de 3.550 acciones, ¿verdad? Son 3.550 acciones por 200 quetzales cada uno. El señor Casado paga con el capital de su empresa y los otros accionistas en efectivo que inmediatamente se depositó en el banco de la empresa, ¿verdad? O en la cuenta bancaria, mejor dicho. En la cuenta bancaria de la empresa. Hoy sí, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, realizamos la partida 3, ¿verdad? Espero me haya dado a entender en esta parte y vamos a hacer el balance de apertura. ¿Sí? Y demás. No nos menciona la forma en la que vamos a realizar el balance, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que está la forma de reporte, la forma de cuenta, siempre lo hemos hecho en forma de reporte, por el grado de liquidez, ¿verdad? De la empresa o de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa, ¿sí? Siguiendo el mismo formato que nos da el señor anterior, ¿verdad? En la información que nos estaba dando. Si gustan, vamos a tomar este ejemplo, ¿verdad? Hacemos en el sentido de que lo estaba haciendo por la naturaleza de las actividades de la empresa, ¿sí? Entonces venimos, vamos a colocar aquí balance de situación general de apertura de la ferretera. Vamos a ver, mejor vamos a ver cómo se llamaba. Dice distribuidora ferretera. Ok. Apertura de distribuidora ferretera SA, ¿verdad? Al 1 de mayo del 2020. Y las cifras en quetzales. Ahí estamos. Colocamos el activo. No corriente. Activo no corriente. Y por supuesto las cuentas correspondientes, ¿verdad?
Sumamos. Total de activo no corriente sería 290.000. Ahora tenemos corriente. Y entre ellos tenemos todos estos valores. Les había mencionado que vamos a tomar el ejemplo del balance que nos estaba dando el enunciado, ¿verdad? Y alguno dirá, bueno, en el ejemplo nos aparece realizable, exigible y disponible. Sí, vean, pues por lo general se divide también el activo corriente en disponible, exigible y realizable. Para ello, pues tendría que explicar a qué se refiere con cada uno, pero por el momento no es necesario, ¿sí? Por el momento podemos dejar el balance de esta manera, ¿sí? De igual manera está ordenado, pues estamos identificando todo lo que es corriente y no corriente, aunque hasta cierto punto, pues algunos autores o también contadores podríamos decir que prefieren identificar cómo se clasifica el activo corriente. Hasta cierto punto es un poquito más, como podemos considerar, un poquito más explícito, ¿verdad? Explícito, un poquito más ordenado, ¿verdad? Y demás, pero no cambia, ¿sí? No debemos de complicar la existencia. Más adelante, pues ya cuando tengamos la oportunidad, ¿sí? Ser de forma presencial, pues explicaré cómo se da ese detalle, suma total de activo, ¿sí? Entonces, es lo que debemos de comprender por el momento, lo que es corriente, lo que es no corriente, corriente y el monto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocar ahora lo que es el pasivo. Perdón, vamos a ver, aquí es el patrimonio neto, ¿verdad? Que sería patrimonio neto y pasivo. Ahora sí, colocamos el capital autorizado, ¿de acuerdo? Vean pues, capital autorizado, ¿cuánto era el capital autorizado? 800.000 quetzales, ¿verdad? Entonces colocamos acá 800.000 quetzales. Ese era el capital autorizado, es el capital autorizado. Bien. Y recordemos que aquí en la sección de patrimonio siempre restamos tanto el saldo de las acciones suscritas y acciones por suscribir, ¿verdad? Entonces, identificamos, vean aquí, vamos a ir paso por paso como les decía. En la partida 1 habíamos generado las acciones por suscribir con 800.000. En la partida 2 disminuimos acciones por suscribir con 750.000. Si teníamos 800.000 menos 750.000, nos queda 50.000 quetzales, ¿verdad? Entonces cargamos acá acciones por suscribir con 50.000 quetzales, ¿sí? Y veamos ahora con respecto a la suscripción. En la partida 2 cargamos suscriptores de acciones con 750.000 y en la partida número 3 disminuye con 710.000. Entonces, teníamos 750.000 menos 710.000, nos queda 40.000 quetzales, ¿verdad? Entonces colocamos acá suscriptores de acciones con un monto de 40.000 quetzales. Aquí tenemos el capital menos las acciones por suscribir menos los suscriptores de acciones, el saldo, ¿verdad? Y nos da aquí el capital suscrito y pagado, 710.000. Si colocamos la parte del pasivo, tanto lo no corriente como corriente, ahí estamos. Solo para identificar la parte del pasivo que no hay pasivo, ¿verdad? Pero colocamos 0. Y al final, la suma del activo siempre nos da lo mismo, la suma del capital más el pasivo, ¿verdad? 710.000 quetzales. Entonces, eso sería, miren jóvenes, con respecto
al caso número 5, ¿de acuerdo? Hacemos simplemente que había una empresa individual, que sería esta, ¿verdad? Y lo estamos convirtiendo en una sociedad anónima, o sea, que se convierte en acciones, ¿de acuerdo? Entonces, traten de repasarlo. De igual manera, como les digo, siempre por cualquier duda, háganmelo saber para poder explicarles, tal vez con mayor detalle, a alguien que no haya comprendido bien esta forma, ¿sí? Ya tenemos aquí el caso número 5. Siempre lo hemos resuelto tanto a dos partidas y a una partida, ¿verdad? Hacemos, pero por situaciones de tiempo no considero necesario. Espero que también ya lo hemos comprendido anteriormente, cómo lo realizamos a dos y a una partida, ¿verdad? Cuando es a una partida, solo para terminar, cuando es a una partida, pues solamente buscamos el saldo de todo, ¿verdad? Es como que colocaríamos todas estas cuentas, el saldo de las acciones por suscribir, el saldo de los suscriptores de acciones y todo abonado al capital autorizado, ¿verdad? Somos cuando se hace a una sola partida porque buscamos el saldo de cada uno. Pero aquí como que vamos generando tanto las cuentas y automáticamente se van generando los saldos cuando cargamos y abonamos respectivamente, ¿sí? Entonces analícenlo, repásenlo y cualquier duda estamos a la hora.